Llega un momento en la vida en el que descubres que algo dentro de ti ha cambiado para siempre. No porque el mundo se haya vuelto más amable, no porque las personas hayan dejado de decepcionarte, no porque el dolor haya desaparecido. Lo notas porque aquello que antes conseguía destruirte ya no entra en ti con la misma fuerza. Las palabras de los demás ya no permanecen durante días dentro de tu mente. Un rechazo todavía puede doler, pero ya no decide cuánto vales. Una pérdida continúa dejando un vacío, pero ya no borra tu identidad. Y es precisamente en ese instante cuando comienzas a comprender una de las verdades más profundas de Carl Gustav Jung. La verdadera sanación no empieza cuando nadie puede herirte, sino cuando lo que ocurre fuera deja de separarte de quien eres por dentro. Tal vez este mensaje ha llegado a ti en un momento muy particular. Quizás has pasado por experiencias que modificaron tu manera de mirar la vida. Quizás conociste la traición, el abandono, la humillación, la soledad, o ese silencio que aparece cuando parece que nadie puede comprender lo que estás sintiendo. Durante mucho tiempo, pudiste pensar que todo eso te había debilitado, que te había vuelto más desconfiado, más distante o menos capaz de sentir. Pero quizá ocurrió algo completamente diferente. Tal vez esas experiencias te obligaron a descubrir una parte de ti que antes permanecía dormida. Una parte más consciente, más profunda y menos dependiente de la aprobación del mundo. Antes de continuar, escribe en los comentarios una frase personal sobre algo que ya no puede herirte como antes. Puedes escribir, por ejemplo, «Ya no permito que la opinión de los demás defina mi valor», o una frase que represente verdaderamente tu experiencia. Cuando muchas personas comparten de forma consciente una transformación semejante, se fortalece una energía colectiva de reconocimiento, apoyo y cambio. Si este contenido está tocando algo importante dentro de ti, deja tu me gusta. Compártelo con alguien que necesite recuperar su fuerza. Suscríbete al canal y activa la campana. Si existe la opción de hacerte miembro, puedes unirte para apoyar este proyecto de una manera más directa. Y si sientes que estas reflexiones están aportando valor real a tu vida, también puedes colaborar mediante un superchat. Cada gesto de apoyo ayuda a que este mensaje continúe llegando a más personas que atraviesan sus propias luchas interiores. Ahora deja fuera por unos instantes todo lo demás. No escuches estas palabras como si fueran una lección más. Escúchalas como si estuvieran hablando directamente con la parte de ti que ya ha vivido demasiado para seguir siendo la misma persona. Porque quizá la transformación que estás buscando ya ocurrió, pero todavía no has aprendido a reconocerla. Carl Gustav Jung comprendió que el sufrimiento humano no depende únicamente de los acontecimientos. También depende de la estructura interior desde la cual esos acontecimientos son interpretados. Dos personas pueden atravesar una experiencia parecida y quedar marcadas de maneras completamente diferentes. Una puede vivir durante años atrapada en la herida. La otra puede sufrir profundamente y, sin embargo, transformar ese dolor en conocimiento, límites y conciencia. La diferencia no está en sentir menos. La diferencia está en el modo en que la conciencia sostiene lo que siente. Cuando vivimos completamente identificados con el ego, todo lo que ocurre parece amenazar nuestra identidad. Si alguien nos rechaza, pensamos que no valemos. Si un proyecto fracasa, creemos que nosotros somos el fracaso. Si alguien decide alejarse, sentimos que una parte esencial de nosotros desaparece con esa persona. El ego no distingue con facilidad entre una experiencia y la totalidad del ser. Por eso convierte una herida temporal en una definición permanente. Jung observó que una gran parte del sufrimiento nace precisamente de esta confusión. No sufrimos solo porque algo nos dolió. Sufrimos porque permitimos que ese hecho nos diga quiénes somos. Una crítica se transforma en la confirmación de nuestra insuficiencia. Una traición se convierte en la prueba de que no merecemos amor. Una derrota termina siendo interpretada como el símbolo de una vida entera desperdiciada. Sin darnos cuenta, entregamos el poder de nuestra identidad a personas y situaciones incapaces de conocer la totalidad de lo que somos.
Sin embargo, llega un momento en el que algo empieza a despertar. Después de atravesar suficientes veces el mismo tipo de dolor, la conciencia comienza a observar el patrón. Empieza a darse cuenta de que parte de la intensidad emocional no nace únicamente del presente. Una palabra de hoy puede tocar una herida de muchos años atrás. Un silencio puede despertar el miedo al abandono. Una crítica puede devolvernos a todas las ocasiones en las que nos sentimos inadecuados. Una distancia emocional puede activar la memoria de una infancia en la que tuvimos que luchar para sentirnos vistos. Este es uno de los puntos centrales de la psicología de Jung. El presente nunca se experimenta de una manera completamente pura. Lo vivimos a través de recuerdos, símbolos, heridas, miedos y contenidos inconscientes. Creemos que reaccionamos solamente a lo que está ocurriendo ahora, pero muchas veces respondemos a todo lo que esa situación representa para nuestra historia interior. Jung llamó sombra al conjunto de partes de nosotros que hemos negado, escondido o considerado inaceptables. En la sombra no viven únicamente la rabia, la envidia, el miedo o los deseos que no queremos admitir. También permanecen encerradas la fuerza, la creatividad, la libertad y la capacidad de poner límites que nunca nos permitimos expresar. Todo aquello que rechazamos no desaparece, sigue actuando desde lo profundo y busca una manera de regresar a la conciencia. Por eso muchas situaciones tienen una capacidad desproporcionada de herirnos. No tocan solo el presente, tocan una parte de la sombra que todavía no ha sido integrada. La persona que nos ignora despierta la parte que teme no ser importante. Quien nos critica activa la voz interior que lleva años juzgándonos. Quien se marcha toca la parte que piensa que no puede sobrevivir sin ser elegida. Una experiencia aparentemente pequeña puede abrir una herida enorme porque no está tocando solo un momento. Está tocando una historia completa, pero un día empiezas a verlo. Y cuando lo ves algo se rompe. No se rompe tu fuerza. Se rompe el hechizo de la inconsciencia. Comprendes que no toda emoción expresa una verdad absoluta. Comprendes que no todo rechazo define tu valor. Comprendes que el comportamiento de los demás habla muchas veces de sus propias heridas, limitaciones y proyecciones. Y sobre todo comprendes que puedes sentir dolor sin convertirte en ese dolor. Esta diferencia parece pequeña pero transforma una vida. El dolor dice, algo me ha herido. La identificación dice, soy esa herida, por eso estoy roto, por eso valgo menos. Por eso nunca volveré a estar bien. La conciencia interrumpe esa fusión, te permite observar lo que sientes sin dejar que una emoción se convierta en toda tu identidad. No significa reprimir, no significa fingir fortaleza, significa permanecer presente sin desaparecer dentro de lo que estás sintiendo. Tal vez antes una frase era suficiente para arruinarte el día. Quizás un mensaje sin respuesta llenaba tu mente de escenarios. Quizás necesitabas explicaciones, confirmaciones y garantías constantes. Tenías que escuchar que todo estaba bien, porque todavía no sabías ofrecerte seguridad a ti mismo. Pero después de ciertas caídas, después de haberte reconstruido varias veces, algo cambia. Empiezas a comprender que tu paz no puede depender siempre de la disponibilidad emocional de otras personas. No porque te vuelvas frío, te vuelves más entero. No dejas de amar. Dejas de abandonarte para ser amado. No dejas de desear la presencia de otros. Dejas de creer que su ausencia puede borrarte. No dejas de sentir. Dejas de convertir cada emoción en una condena. Jung habría reconocido este cambio como una etapa importante del proceso de individuación. La individuación es el camino mediante el cual una persona deja lentamente de vivir según las expectativas, máscaras y definiciones impuestas por el mundo, y comienza a convertirse en lo que realmente es. No es un camino cómodo. Exige que caigan muchas imágenes. Exige reconocer contradicciones. Exige ver cuántas veces buscaste fuera aquello que aún no sabías darte. Al principio este proceso puede parecer una pérdida. Cuando dejas de depender tanto de la aprobación externa, muchas relaciones se modifican.
Algunas personas ya no pueden controlarte mediante la culpa. Otras descubren que las palabras que antes te hacían reaccionar ya no tienen el mismo efecto. Quien estaba acostumbrado a verte explicar, perseguir, rogar o justificarte puede interpretar tu nueva calma como indiferencia, pero no es indiferencia. Es el límite que nace cuando entiendes que proteger tu integridad no significa dejar de amar. Durante mucho tiempo quizá confundiste el amor con el sacrificio permanente. Pensaste que ser bueno significaba soportarlo todo. Creíste que comprender las heridas de los demás te obligaba a tolerar cualquier conducta. Pero la conciencia madura aprende a distinguir entre compasión y autoabandono. Puedes comprender a alguien y aún así decidir no permitir que vuelva a dañarte. Puedes perdonar sin regresar. Puedes amar a una persona y reconocer que su presencia ya no es saludable para ti. Este es uno de los aprendizajes más difíciles, porque muchas personas fueron educadas para creer que poner límites era una forma de egoísmo. Sin embargo, un límite consciente no tiene como objetivo castigar. Su función es impedir que sigas traicionándote. Cuando sabes quién eres, no necesitas atacar, humillar, ni vengarte. A veces la mayor demostración de fuerza consiste simplemente en dejar de participar en aquello que destruye tu paz. Por eso nada puede herirte como antes. No porque te hayas vuelto invulnerable, sino porque ahora reconoces más rápido lo que está ocurriendo. Ves el viejo mecanismo antes de que tome el control. Sientes el impulso de reaccionar, pero puedes detenerte. Escuchas una crítica y te preguntas si contiene algo útil o si pertenece a la proyección de quien la pronuncia. Experimentas un rechazo y ya no lo transformas inmediatamente en una sentencia sobre tu valor. Jung hablaba con frecuencia de la proyección. Las personas proyectan sobre los demás contenidos que no reconocen dentro de sí. Esto significa que no siempre te ven como realmente eres. Te ven a través de sus miedos, heridas, carencias y deseos. Alguien puede interpretar tu seguridad como arrogancia, porque no ha aceptado su propia fuerza. Alguien puede llamar debilidad a tu sensibilidad, porque teme su propia vulnerabilidad. Alguien puede sentirse incómodo ante tu libertad, porque aún vive prisionero de las expectativas ajenas. Cuando no comprendes la proyección, tomas todo como algo personal. Te preguntas constantemente qué hiciste mal. Modificas tu manera de ser para adaptarte a la mirada de cada persona. Pero es imposible ser comprendido por alguien que solo puede verte a través de sus conflictos no resueltos. Cuando aceptas esta verdad, una parte enorme del peso desaparece. Ya no tienes que convencer a todos. No debes explicar cada decisión. No necesitas controlar cada interpretación. Tu responsabilidad es actuar de acuerdo con tu conciencia, no convertirte en una versión imposible de criticar. Una persona auténtica siempre será malinterpretada por alguien. La diferencia es que ahora ese malentendido ya no te obliga a traicionarte. Esto tampoco significa ignorar por completo lo que los demás dicen. A veces una crítica puede revelar algo que no habías visto. La madurez no consiste en rechazar toda opinión. Consiste en no aceptar todas las opiniones como si fueran verdad. Escuchas, observas, reflexionas y tomas lo que puede ayudarte. El resto lo dejas en el lugar al que pertenece. La persona inconsciente reacciona de inmediato. La persona consciente crea un espacio, y en ese espacio nace la libertad. Antes el estímulo y la reacción parecían una sola cosa. Ahora existe un instante en el que puedes elegir. La rabia puede aparecer, pero no tiene que transformarse en destrucción. El dolor puede llegar, pero no tiene que convertirse en una historia infinita contra ti mismo. El miedo puede hablar, pero no tiene que decidir tu futuro. La vida seguirá presentando dificultades. Ningún camino psicológico elimina completamente la decepción. Nadie puede garantizarte una existencia sin pérdidas, conflictos o traiciones. Jung no intentaba borrar la sombra, el dolor o la contradicción. Buscaba integrarlos dentro de una conciencia más amplia, porque una persona completa no es aquella que nunca sufre, es aquella que ya no se pierde completamente dentro de su sufrimiento. Tal vez esa sea la parte que están haciendo en ti.
Una parte que ya no necesita perseguir a quien decidió marcharse. Una parte que no busca vengarse de quien la hirió. Una parte que comprende que no puede cambiar el pasado, pero sí puede transformar el significado que ese pasado ocupa dentro de su historia. Aquello que durante años fue solamente una herida, puede convertirse en discernimiento. Lo que te volvió inseguro puede enseñarte a reconocer tu valor. Lo que te hizo sentir solo, puede conducirte hacia una relación más profunda contigo mismo. No porque el dolor haya sido justo ni necesario, sino porque la conciencia tiene la capacidad de transformar incluso aquello que parecía destinado a destruirla. Esta es la alquimia interior que Jung exploró mediante símbolos, sueños y procesos psicológicos. La alquimia profunda no consiste en convertir un metal en oro material. Consiste en transformar una experiencia cruda, dolorosa y confusa en conciencia. El dolor es la materia inicial. La presencia es el fuego. La integración es la transformación. Y el resultado no es una persona perfecta. Es una persona más verdadera. Cuando te vuelves más verdadero, muchas cosas pierden poder. La manipulación pierde fuerza porque reconoces cuando la culpa está siendo utilizada como herramienta. El rechazo pierde fuerza porque dejas de creer que todos deben elegirte. El juicio pierde fuerza porque sabes que ninguna opinión contiene la totalidad de lo que eres. La soledad pierde parte de su terror porque empiezas a sentir tu propia presencia. Esta transformación puede ser invisible para los demás. Nadie ve el momento exacto en que dejas de suplicar internamente por aprobación. Nadie escucha el silencio en el que decides no volver a una versión de ti que vivía para complacer. Nadie conoce todas las batallas que tuviste que atravesar para llegar a esa calma. Desde fuera puede parecer que simplemente te volviste más distante, pero tú sabes que no es distancia, es regreso. Estás regresando a ti mismo. Y eso puede incomodar a quienes estaban acostumbrados a tu dependencia emocional. Cuando una persona regresa a sí misma, deja de ser fácil de controlar. Ya no responde a cada provocación. No entra en cada conflicto. No siente la obligación de demostrar su valor. Su fuerza no es ruidosa. Es una presencia estable. Carl Gustav Jung comprendió que el ser humano encuentra su poder más auténtico cuando deja de huir de su interior. Mientras temes mirar dentro, dependes excesivamente de lo que sucede fuera. Pero cuando comienzas a conocer tus heridas, tus proyecciones, tus deseos y tus miedos, el mundo deja de sorprenderte siempre en el mismo punto. No te vuelves insensible, te vuelves consciente. Y la conciencia no elimina el dolor, pero impide que se transforme automáticamente en prisión. Puedes llorar sin pensar que eres débil. Puedes sufrir sin creer que estás acabado. Puedes perder algo sin perderte completamente a ti mismo. Esta es una fuerza mucho más profunda que la que suele admirar el mundo. El mundo celebra a quien parece no caer nunca. Jung probablemente habría prestado más atención a quien cayó, observó lo que había debajo de sus ilusiones y eligió reconstruirse con más verdad. Porque una fortaleza que nunca fue puesta a prueba puede ser solamente una máscara. La fuerza auténtica aparece cuando conoces tu fragilidad y ya no necesitas esconderla. Tal vez te reconoces en estas palabras porque ya estás atravesando este cambio. Quizá hoy reaccionas de una manera distinta y no sabes exactamente por qué. Crees que te has vuelto más frío, pero tal vez simplemente estás menos dispuesto a perderte. Piensas que confías menos, pero quizá estás aprendiendo a distinguir mejor. Crees que amas con menor intensidad, pero es posible que estés empezando a amar sin sacrificar tu identidad. No juzgues demasiado rápido a la persona en la que te estás convirtiendo. Puedes encontrarte en esa etapa delicada en la que la antigua versión ya no existe, pero la nueva todavía no está completamente formada. Es un territorio intermedio. Puede sentirse como confusión, vacío o distancia. Jung comprendía que toda transformación profunda atraviesa una fase en la que algo ha terminado, mientras lo nuevo todavía está aprendiendo a nacer. En esa transición aparece la tentación de regresar. Regresar a buscar aprobación, volver a explicarte demasiado,
volver a aceptar lo que ya reconociste como destructivo. Lo antiguo es conocido, lo nuevo exige confianza. Sin embargo, cada vez que intentas volver a la identidad anterior, algo dentro de ti sabe que ya no encaja. Esta es la bendición y también el peso de la conciencia. Una vez que ves un patrón, ya no puedes vivirlo con la misma inocencia. Puedes repetirlo, pero una parte de ti sabrá lo que está ocurriendo. Sabrá cuándo estás abandonándote. Sabrá cuándo aceptas menos por miedo a la soledad. Sabrá cuándo vuelves a buscar en los demás una confirmación que debes aprender a construir dentro. Y esa parte es la que lentamente te vuelve menos vulnerable a las heridas antiguas. No porque el mundo haya cambiado, sino porque ya no estás completamente inconsciente de ti mismo. Ahora reconoces el instante en el que una herida intenta convertirse en identidad. Puedes detenerte, respirar, observar y responder desde un lugar que tu antigua versión no conocía. Quizá un día alguien vuelva a utilizar contra ti las mismas palabras que antes te destruían. Las escucharás. Sentirás un movimiento dentro. Pero algo será diferente. No correrás a defenderte. No necesitarás convencer. No pasarás la noche repitiendo la conversación. Verás la frase como una frase. Verás a esa persona como un ser humano que habla desde su propio nivel de conciencia. Y te verás a ti mismo como algo mucho más grande que ese momento. Ese será uno de los signos más claros de tu transformación. No la ausencia de emoción, sino la ausencia de esclavitud. Sentirás, pero no serás arrastrado. Recordarás, pero no quedarás prisionero. Comprenderás, pero no te anularás. Y entonces entenderás por qué nada puede herirte como antes. No porque seas intocable, sino porque has comenzado a vivir desde un centro que ya no depende por completo del mundo exterior. Esa fuerza no nació en un solo día. Es el resultado de todas las ocasiones en las que caíste y tuviste que encontrarte en el silencio. Nació de noches en las que nadie podía rescatarte de tus propios pensamientos. Nació de preguntas que continuaste formulando cuando las respuestas antiguas dejaron de funcionar. Nació del momento en el que comprendiste que, para ser libre, no tenías que cambiar a todas las personas a tu alrededor. Tenías que dejar de entregarles el poder de definirte, y quizás esto sea apenas el principio, porque cuando el dolor deja de definir tu identidad, una enorme cantidad de energía vuelve a estar disponible. La energía que antes gastabas en complacer, controlar, perseguir, defenderte o demostrar, puede ser utilizada para crear, elegir, vivir y convertirte en quien realmente eres. El pasado no desaparece, pero deja de ocupar todo tu futuro. A partir de este momento, la pregunta ya no es, ¿cómo puedo evitar que me hagan daño? La pregunta se transforma en, ¿cómo puedo seguir siendo fiel a mí mismo incluso cuando algo me duele? Es una pregunta más madura, más real y más valiente. No promete una vida sin sufrimiento. Promete una vida en la que el sufrimiento ya no será el dueño de tu conciencia. Y si sientes que algo dentro de ti está respondiendo a estas palabras, quizá la transformación ya comenzó. Tal vez ya no eres la persona que necesita ser salvada de cada dificultad. Tal vez estás convirtiéndote en la persona capaz de atravesarla sin perderse. Y según Carl Gustav Jung, es precisamente allí donde comienza el verdadero encuentro con el sí mismo. Cuando comienza el verdadero encuentro con el sí mismo, también cambia la manera en que interpretas todo lo que antes llamabas debilidad. Durante muchos años quizá pensaste que ser sensible era un problema, que sentir demasiado te hacía vulnerable, que preocuparte profundamente por los demás te colocaba siempre en desventaja. Tal vez deseaste ser más duro, más frío, menos receptivo, pero con el tiempo empezaste a comprender que la sensibilidad no era el origen de tu sufrimiento. El verdadero problema era no saber protegerla, no saber dirigirla, no saber distinguir entre abrir el corazón y entregarlo sin límites. La sensibilidad sin conciencia puede llevarte a absorber emociones ajenas, asumir responsabilidades que no te corresponden y permanecer demasiado tiempo en lugares que te vacían. Pero la sensibilidad integrada se convierte en intuición, profundidad, empatía y capacidad de percibir lo que otros no ven.
Jung sabía que aquello que la sociedad etiqueta como fragilidad puede contener una enorme fuerza psicológica cuando deja de actuar de manera inconsciente. No necesitas perder tu capacidad de sentir para dejar de ser herido como antes. Necesitas aprender a sentir sin confundirte con todo lo que sientes. Necesitas reconocer qué emociones son realmente tuyas y cuáles estás cargando por costumbre. Necesitas comprender que no toda tristeza que aparece te pertenece por completo, que no toda culpa indica una falta real y que no toda incomodidad exige que abandones tu propia verdad para tranquilizar a los demás. Muchas personas han aprendido a sentirse responsables del estado emocional de todos a su alrededor. Desde muy temprano observaron los gestos, silencios y cambios de humor de quienes amaban. Se volvieron expertas en anticipar conflictos. Aprendieron a adaptarse, calmar, complacer y desaparecer para mantener una paz aparente. Con el tiempo, esa habilidad de supervivencia se transforma en una identidad. Ya no saben quiénes son cuando no están intentando sostener a alguien. Quizá te ocurrió algo parecido. Entrabas en una habitación y percibías inmediatamente la tensión. Antes de preguntarte cómo estabas tú, intentabas comprender qué necesitaban los demás. Si alguien se mostraba distante, revisabas tus palabras buscando un error. Si una persona estaba molesta, asumías que debías solucionarlo. Vivías en un estado de vigilancia emocional constante, tratando de evitar cualquier señal que pudiera anunciar rechazo, discusión o abandono. Desde fuera, esto podía parecer generosidad. Pero en el fondo también existía miedo. Miedo a que el amor desapareciera si dejabas de ser útil. Miedo a ser considerado egoísta si expresabas una necesidad. Miedo a decepcionar y descubrir que la relación dependía completamente de tu capacidad para adaptarte. Jung habría reconocido en este comportamiento la presencia de una persona social demasiado desarrollada. La persona es la máscara psicológica que utilizamos para adaptarnos al mundo. Todos necesitamos una. Nos ayuda a convivir, asumir funciones y responder a las expectativas de distintos entornos. El problema comienza cuando nos identificamos tanto con esa máscara que olvidamos quién existe detrás de ella. Tal vez tu máscara era la de la persona fuerte que nunca necesitaba nada. Quizá eras quien escuchaba a todos, resolvía problemas y siempre sabía qué decir. Los demás te buscaban en sus momentos difíciles, pero pocas veces se detenían a preguntarte qué estaba ocurriendo dentro de ti. Y tú colaborabas con ese silencio, porque mostrar una necesidad parecía peligroso. Habías aprendido que tu valor estaba ligado a lo que podías ofrecer, no simplemente a tu existencia. O tal vez tu máscara era la persona comprensiva que perdonaba todo. Explicabas constantemente las conductas de quienes te dañaban. Decías que habían sufrido, que no sabían amar, que necesitaban tiempo. Y seguramente era verdad. Pero mientras comprendías todas sus heridas, ignorabas las tuyas. Mientras ofrecías segundas, terceras y décimas oportunidades, dejabas de darte una sola oportunidad a ti mismo. La transformación comienza cuando la máscara ya no puede sostener todo lo que has reprimido. Aparece cansancio, irritación, una necesidad creciente de silencio. Empiezas a sentir rechazo hacia obligaciones que antes aceptabas automáticamente. Quizás te asusta este cambio, porque parece que te estás volviendo peor. Sin embargo, muchas veces no te estás volviendo egoísta. Estás comenzando a escuchar la vida que quedó atrapada detrás de la adaptación. Durante mucho tiempo, una parte de ti tuvo que callar para que la máscara funcionara. Esa parte guardó todos los no que nunca pronunciaste, todas las necesidades que consideraste inconvenientes y toda la rabia que no te permitiste sentir. Cuando finalmente regresa, puede hacerlo con intensidad, no porque quiera destruir tu vida, sino porque lleva años esperando ser reconocida. La tarea no consiste en abandonar por completo tu bondad, tu disponibilidad o tu capacidad de cuidar. Consiste en separar esas cualidades del miedo. Puedes ayudar porque lo eliges, no porque temes ser rechazado si dices que no. Puedes estar presente
sin convertirte en responsable de la vida emocional de otra persona. Puedes amar sin transformarte en el lugar donde todos descargan lo que no quieren asumir. Cuando comprendes esto, las reacciones ajenas empiezan a afectarte de otra manera. Antes, el enfado de alguien podía hacerte abandonar inmediatamente tu posición. Ahora puedes escuchar su incomodidad sin interpretar que has hecho algo malo. Comprendes que poner un límite puede frustrar a quien se beneficiaba de tu ausencia de límites. Su reacción no siempre demuestra que fuiste injusto. A veces, solo demuestra que la relación estaba organizada alrededor de tu disponibilidad total. Este descubrimiento suele traer culpa. Incluso cuando sabes racionalmente que estás actuando de manera sana, una voz interior puede acusarte. Puede decirte que estás decepcionando, abandonando o siendo cruel. Esa voz no siempre representa tu conciencia moral. Muchas veces es el eco de antiguas reglas. Debes complacer, debes evitar el conflicto, debes cuidar a todos, no debes necesitar demasiado. El proceso de individuación exige diferenciar entre culpa real y culpa aprendida. La culpa real aparece cuando traicionas tus valores, dañas a alguien conscientemente o actúas de manera irresponsable. La culpa aprendida surge cuando dejas de desempeñar el papel que otros esperaban de ti. Una te invita a reparar. La otra intenta devolverte a una identidad que ya no puede contenerte. Aprender a soportar esa culpa sin obedecerla es una parte esencial de la transformación. Al principio, cada límite puede sentirse como una agresión. Cada negativa puede producir ansiedad. Pero si permaneces fiel a lo que sabes, la culpa comienza a disminuir. Tu psique aprende que puedes decir no y seguir siendo una buena persona. Puedes retirarte y no convertirte en alguien cruel. Puedes elegirte sin destruir a nadie. Esto modifica profundamente la relación con el dolor. Muchas de las heridas antiguas se repetían porque no sabías retirarte a tiempo. Esperabas hasta estar completamente agotado, humillado o destruido para reconocer que algo no funcionaba. Ahora empiezas a escuchar señales más pequeñas, una incomodidad persistente, una falta de reciprocidad, la sensación de tener que reducirte para que una relación continúe. No necesitas esperar una catástrofe para darte permiso de salir. No todo vínculo tiene que convertirse en una tragedia para demostrar que no es adecuado. A veces la ausencia de paz ya es información suficiente. A veces el hecho de no poder ser tú mismo es una razón legítima. A veces no necesitas construir un caso perfecto contra alguien. Basta con reconocer que ese lugar ya no corresponde a la persona en la que te estás convirtiendo. La mente condicionada busca pruebas externas porque no confía en su experiencia. Quiere que todos estén de acuerdo con su decisión. Necesita demostrar que el otro fue completamente malo y que ella fue completamente inocente. Pero la realidad humana rara vez es tan simple. Puedes reconocer tus errores, asumir tu parte y aún así decidir que no quieres continuar. No necesitas transformar a nadie en monstruo para protegerte. Este es un signo de madurez. La capacidad de alejarte sin negar la humanidad del otro. Puedes comprender que alguien actuó desde sus heridas y reconocer que sus acciones te hicieron daño. Puedes aceptar que quizá hizo lo mejor que podía y admitir que aquello no era suficiente para ti. La compasión y el límite pueden existir juntos. Jung hablaba de la unión de los opuestos como una función central de la transformación psicológica. La conciencia más amplia puede sostener verdades que parecen contradecirse. Puedes amar y marcharte. Puedes perdonar y no reconciliarte. Puedes extrañar y saber que regresar sería una traición. Puedes sentir gratitud por lo vivido y reconocer que esa etapa terminó. Cuando todavía estás identificado con pensamientos rígidos, crees que debes elegir una sola versión. Si amas, tienes que quedarte. Si te vas, significa que nunca amaste. Si perdonas, debes permitir nuevamente el acceso. Si pones límites, entonces eres una persona fría. Pero la psique profunda no funciona según esas divisiones simples. La vida emocional madura está llena de matices.
Aceptar esos matices te protege de heridas innecesarias. Ya no tienes que tomar decisiones extremas para justificar tus emociones. Puedes permitir que una experiencia sea importante sin convertirla en eterna. Puedes reconocer que una persona tuvo un lugar valioso en tu historia, sin obligarla a permanecer en todos los capítulos. A veces la resistencia a cerrar una etapa nace del miedo a que nada nuevo llegue. Permanecemos aferrados a lo conocido, no porque todavía nos haga bien, sino porque el vacío parece insoportable. Jung sabía que todo proceso de transformación atraviesa un descenso hacia lo desconocido. Las antiguas referencias pierden sentido antes de que aparezcan nuevas orientaciones. Esta etapa puede sentirse oscura. Ya no deseas volver a ciertos patrones, pero todavía no sabes cómo será la vida fuera de ellos. Las personas del pasado parecen familiares, mientras el futuro no tiene rostro. En ese territorio, es fácil interpretar la incertidumbre como un error. Pero no saber lo que viene no significa que hayas tomado una decisión equivocada. Puede significar que estás entrando en una parte de tu vida que todavía no ha sido vivida. La conciencia quiere avanzar, pero el ego busca garantías. Quiere saber que después de dejar una relación llegará alguien mejor. Quiere asegurarse de que después de renunciar a una identidad, aparecerá inmediatamente una nueva. Quiere resultados visibles antes de dar el primer paso. Pero muchas transformaciones exigen actuar sin esa seguridad. La confianza profunda no consiste en creer que todo sucederá según tus deseos. Consiste en saber que podrás encontrarte a ti mismo dentro de lo que suceda. Es confiar en tu capacidad de responder, aprender y reconstruirte. Cuando desarrollas esa confianza, el miedo al futuro pierde parte de su dominio. Antes una pérdida podía parecer el final, porque no sabías quién serías después. Ahora comprendes que tu identidad no depende completamente de una relación, un trabajo, una posición o una etapa. Esas cosas son importantes, pero no contienen la totalidad de tu ser. Pueden cambiar y tú continuarás existiendo, aunque necesites tiempo para descubrir la nueva forma de tu vida. Esta certeza no elimina el duelo. Puedes sentir profundamente la ausencia de algo y al mismo tiempo saber que sobrevivirás. El dolor y la confianza pueden convivir. Puedes llorar una puerta cerrada sin creer que todas las puertas se han cerrado. Quizá en el pasado cada despedida despertaba una sensación de vacío absoluto. No extrañabas únicamente a la persona. Extrañabas la versión de ti que existía a su lado. Las rutinas, los planes, la manera en que imaginabas el futuro. Cuando ese vínculo terminaba, sentías que también habías perdido una identidad. Jung habría visto en ese dolor una oportunidad para recuperar las partes de ti que habían quedado proyectadas en la relación. Tal vez creías que la otra persona te hacía sentir vivo, pero la vitalidad que experimentabas también pertenecía a tu propia psique. Tal vez pensabas que sin ella perderías el valor. Sin embargo, ese valor no era una propiedad que alguien pudiera darte o quitarte. La relación simplemente había despertado algo que ya existía en ti. La proyección hace que entreguemos al otro cualidades que no reconocemos como propias. Vemos en alguien la belleza, la inteligencia, la libertad o la fuerza que aún no sabemos aceptar en nosotros. Por eso la pérdida se siente como una amputación. Parece que la persona se lleva aquello que admirábamos. El trabajo interior consiste en retirar la proyección y recuperar esas cualidades. Esto no disminuye la importancia de los demás. No significa que no necesitamos vínculos. Significa que el amor deja de ser una forma de exilio interior. Ya no te acercas a alguien para que complete una identidad vacía. Te relacionas desde una presencia más entera. Cuando esto ocurre, también cambian tus expectativas. Dejas de pedir en silencio que otra persona cure todas tus heridas. Ya no esperas que adivine necesidades que nunca expresas. No conviertes cada distancia en abandono ni cada diferencia en amenaza. Puedes amar sin exigir que el otro regule continuamente tu seguridad. Al mismo tiempo, tampoco aceptas cualquier cosa en nombre de la madurez. Ser consciente no significa tolerar indiferencia, manipulación o falta de respeto. Algunas personas utilizan el lenguaje del crecimiento para invalidar el dolor ajeno.
Dicen que todo es una proyección, que ninguna conducta debería afectarte, que si algo te hiere es únicamente porque no has sanado. Esa interpretación es peligrosa. La conciencia no te obliga a negar la realidad. Hay acciones que dañan. Hay traiciones, abusos y comportamientos destructivos. Reconocer tus heridas internas no elimina la responsabilidad de quien actúa. El trabajo psicológico no consiste en culparte por sentir. Consiste en comprender tu respuesta y elegir lo que harás con ella. Puedes trabajar tu miedo al abandono y, al mismo tiempo, exigir coherencia. Puedes integrar tu inseguridad y reconocer que alguien está mintiendo. Puedes observar tu necesidad de aprobación y decidir que una relación no te ofrece respeto. La introspección no debe convertirse en una forma sofisticada de autoabandono. La verdadera conciencia amplía tu capacidad de ver. Te permite reconocer tanto lo interno como lo externo. Preguntas qué parte de esta reacción pertenece a mi historia, pero también qué está ocurriendo realmente aquí. No utilizas tu pasado para justificar cada comportamiento ajeno. Tampoco utilizas el comportamiento ajeno para evitar mirar tu propio pasado. Esa doble mirada te vuelve más difícil de manipular. Ya no pueden convencerte fácilmente de que todo está en tu imaginación. Confías en tu percepción, pero también la examinas. No reaccionas únicamente desde la herida, pero tampoco la silencias para mantener una paz falsa. A veces necesitarás tiempo para comprender. No todas las situaciones revelan su significado de inmediato. Una parte importante de la madurez consiste en tolerar la ambigüedad. No decidir precipitadamente que alguien es perfecto o terrible. No convertir un instante en una verdad definitiva. Observar patrones, coherencia y repetición. Una persona puede cometer un error y reparar. Otra puede pedir perdón muchas veces y continuar haciendo exactamente lo mismo. Las palabras importan, pero la repetición revela la estructura. La conciencia aprende a mirar más allá de las promesas. Pregunta qué cambia en la realidad. Este discernimiento reduce el poder de antiguas heridas, porque ya no permaneces atrapado en ciclos infinitos de esperanza y decepción. No confundes potencial con compromiso. No amas únicamente la persona que alguien podría llegar a ser. Observas también a quien está eligiendo ser ahora. Muchas veces sufrimos más por el potencial que por la realidad. Vemos una posibilidad extraordinaria en alguien y esperamos durante años que esa versión aparezca. Justificamos el presente en nombre de un futuro imaginado. Pero amar una posibilidad puede mantenerte unido a una ausencia. La conciencia te devuelve al presente. Te pregunta qué existe realmente aquí. ¿Hay reciprocidad? ¿Hay responsabilidad? ¿Hay voluntad de crecer? ¿Puedes respirar dentro de este vínculo o estás siempre intentando ganarte un lugar? ¿Tu cuerpo se siente seguro o permanece en alerta? El cuerpo suele reconocer verdades antes que la mente. Una tensión constante, el cansancio después de ciertos encuentros, la necesidad de vigilar cada palabra, la sensación de caminar sobre terreno inestable. No todos los síntomas tienen una causa psicológica simple, pero la experiencia corporal puede ofrecer información que la razón intenta ignorar. Jung comprendía que la psique se expresa mediante símbolos, sueños, emociones y también sensaciones. Cuando una verdad no encuentra palabras, puede aparecer como inquietud. Escuchar el cuerpo no significa obedecer automáticamente a cada sensación. Significa incluirlo en la conversación. Tal vez tu mente dice que todo está bien, pero algo dentro se contrae. En el pasado habrías ignorado esa señal para no parecer difícil. Ahora puedes detenerte, preguntar, observar. La intuición madura no es un impulso mágico que siempre tiene razón. Es una percepción construida por experiencias, patrones y contenidos que la conciencia todavía no ha formulado completamente. Cuanto más te conoces, más precisa se vuelve esa percepción. Aprendes a diferenciar la intuición del miedo. El miedo suele ser urgente, repetitivo y catastrófico. La intuición puede ser silenciosa, clara y persistente. No siempre explica, pero no necesita gritar.
Confiar en ti no significa creer que nunca te equivocarás. Significa saber que, incluso si te equivocas, podrás reconocerlo y corregir. Antes quizá necesitabas tomar la decisión perfecta, porque cualquier error amenazaba tu identidad. Ahora comprendes que equivocarte no te convierte en un fracaso. Es parte del diálogo continuo entre conciencia y experiencia. Esta flexibilidad te fortalece. La persona rígida parece fuerte porque nunca cambia de opinión, pero muchas veces está defendiendo una identidad frágil. La persona consciente puede revisar, aprender y admitir una equivocación sin sentir que deja de existir. Por eso tampoco necesitas protegerte mediante una imagen impecable. Puedes reconocer que alguna vez permaneciste demasiado tiempo, que ignoraste señales, que idealizaste, que suplicaste o que te abandonaste. Mirar esas decisiones con desprecio solo repite la violencia. En aquel momento actuaste con el nivel de conciencia, las necesidades y los recursos que poseías. La responsabilidad no exige crueldad. Puedes decir, yo participé en este ciclo y ahora elijo comprender por qué. Esa mirada transforma. El juicio solo inmoviliza. Cuando te condenas, quedas atrapado en la misma identidad que intentas superar. Cuando comprendes, aparece la posibilidad de responder de otra forma. Tal vez todavía te duele recordar la persona que fuiste. Quisieras volver atrás y advertirle, impedirle aceptar ciertas cosas, enseñarle lo que hoy sabes. Pero esa versión no podía aprender mediante una sabiduría que todavía no había construido. Necesitó atravesar experiencias para que tú pudieras existir con esta conciencia. No glorifiques el sufrimiento, pero tampoco desperdicies lo que te mostró. Honrar tu historia significa utilizarla para vivir de una manera más fiel. Cada límite que hoy puedes poner también pertenece a la persona que antes no supo hacerlo. Cada elección consciente repara algo de aquel abandono interior. Poco a poco, dejas de mirar tu pasado solo con vergüenza. Comienzas a verlo con ternura. Observas a esa versión buscando amor, seguridad y pertenencia con las herramientas que tenía. Comprendes que no era débil, estaba intentando sobrevivir. Y cuando aparece esa compasión, muchas heridas pierden su antigua carga. Ya no existe una guerra constante contra ti mismo. El pasado puede doler, pero no se convierte en una prueba de que eres defectuoso. Se transforma en una parte de tu desarrollo. Esta reconciliación interior también cambia la forma en que respondes a las opiniones. Cuando alguien te acusa, ya no encuentra dentro una multitud de voces listas para confirmar todo lo negativo. Puedes escuchar y evaluar. Si existe algo verdadero, lo reconoces. Si no existe, no tienes que iniciar una batalla interminable. La necesidad de defenderte disminuye cuando tu relación contigo se vuelve más estable. Antes buscabas convencer a los demás porque en realidad estabas intentando convencerte. Si ellos aceptaban tu versión, tal vez tú también podías creerla. Ahora ya no necesitas un jurado externo para validar cada experiencia. Sabes lo que viviste. Sabes lo que sentiste. Puedes aceptar que otra persona lo recuerde de manera distinta sin permitir que su relato borre el tuyo. Dos perspectivas pueden existir, pero eso no significa que todas las interpretaciones sean igualmente responsables o honestas. En ocasiones, la paz llega cuando renuncias a ser comprendido por quien necesita malinterpretarte para proteger su propia imagen. No todas las conversaciones pueden conducir a una resolución. Algunas personas no escuchan para comprender, escuchan para defender la identidad que han construido. Continuar intentando puede convertirse en otra forma de apego. Crees que estás buscando cierre, pero quizás buscas que esa persona confirme tu valor. Cuando aceptas que no puede hacerlo, recuperas tu energía. El cierre deja de ser algo que te entregan. Se convierte en una decisión interior. Cierras cuando reconoces que ya has visto suficiente. Cuando comprendes el patrón. Cuando dejas de esperar una respuesta capaz de cambiar lo que ocurrió. El cierre no significa que nunca volverás a pensar en ello. Significa que ya no organizas tu vida alrededor de la espera. Y cuando dejas de esperar, el presente se abre. Empiezas a ver cuánto espacio ocupaba aquella historia.
¿Cuántas decisiones seguían reaccionando a una persona que quizá ya no estaba? ¿Cuántas oportunidades rechazabas por miedo a repetir el pasado? La herida había comenzado a funcionar como una profecía. Te decía que todo terminaría igual. Para protegerte, evitabas sentir, confiar o intentar. Pero una herida que decide todo el futuro continúa gobernando la vida. Sanar no es olvidar el riesgo. Es dejar de tratar cada posibilidad como una repetición inevitable. Puedes aprender del pasado sin exigir que el futuro lo copie. Puedes avanzar con prudencia sin convertir la prudencia en una prisión. Esto requiere valentía, porque abrirte después de una decepción siempre contiene incertidumbre. No existe una forma de amar sin vulnerabilidad. La diferencia es que ahora no te entregas sin conciencia. No ignoras señales para mantener una fantasía. No abandonas tu centro para evitar una pérdida. Puedes entrar en una relación sabiendo que quizá termine, y aún así elegir vivirla con presencia. Tu seguridad ya no depende de garantizar que nadie se marchará. Depende de saber que tú no te abandonarás, incluso si alguien lo hace. Esa certeza transforma la vulnerabilidad. Ya no es impotencia, es apertura acompañada por conciencia. Puedes amar profundamente porque no necesitas utilizar el amor como un escondite contra ti mismo. Cuando descubres esto, entiendes que nada puede herirte como antes porque ya no eres una casa sin puertas ni guardián. Sigues teniendo ventanas abiertas. Sigues permitiendo que entre la luz, la compañía y la vida. Pero ahora también sabes cerrar cuando una presencia llega para destruir. No necesitas convertirte en una fortaleza inaccesible. Los muros impiden el dolor, pero también impiden la intimidad. Jung no buscaba una personalidad encerrada y perfectamente protegida. Buscaba una persona completa, capaz de relacionarse sin desaparecer. Por eso tu tarea no es eliminar toda posibilidad de herida, es desarrollar una conciencia lo bastante amplia para sostener lo que la vida traiga. Saber cuándo permanecer, cuándo hablar, cuándo perdonar, cuándo reparar y cuándo marcharte. Esa sabiduría no proviene de reglas fijas. Nace de una relación profunda con tu mundo interior. A veces permanecer será valentía, otras veces será miedo. A veces marcharte será libertad, otras veces será huida. Solo la honestidad contigo puede mostrarte la diferencia. La honestidad interior es incómoda porque destruye explicaciones convenientes. Puede mostrarte que no sigues en una situación por amor, sino por temor, que no has perdonado, solo has reprimido, que tu aparente indiferencia es una defensa, que el deseo de justicia es también un deseo de permanecer conectado, pero cada verdad reconocida libera energía. No tienes que resolver todo de inmediato. Ver con claridad ya modifica la relación con el patrón. Lo inconsciente pierde parte de su poder cuando recibe un nombre. Puedes decir, esto es miedo al abandono, esto es necesidad de aprobación, esto es una proyección, esto es la antigua urgencia de demostrar mi valor. Al nombrarlo, no lo eliminas, pero dejas de confundirlo completamente contigo. Tú eres quien observa el miedo, no únicamente el miedo. Eres quien reconoce la herida, no solo la herida. Eres la conciencia capaz de contener emociones, recuerdos y contradicciones, sin quedar reducida a ninguno de ellos. Para Jung, esta expansión hacia una identidad más amplia era una señal del encuentro con el sí mismo. El ego continúa existiendo, pero deja de creerse el centro absoluto de la totalidad psíquica. Reconoce que forma parte de algo más profundo. Cuando vives solo desde el ego, cualquier amenaza a tu imagen parece una amenaza a toda tu existencia. Cuando empiezas a vivir desde una conciencia más amplia, puedes permitir que ciertas imágenes mueran. Ya no necesitas ser siempre fuerte, siempre correcto, siempre deseado o siempre comprendido. Puedes perder una máscara sin perderte. Puedes admitir que no sabes. Puedes cambiar de dirección. Puedes decepcionar una expectativa externa y continuar siendo fiel a tu verdad. Y quizá este sea uno de los motivos más profundos por los que ya no pueden herirte como antes. Muchas de las antiguas heridas golpeaban una imagen que necesitabas proteger desesperadamente.
Ahora esa imagen se ha vuelto más flexible. Ya no dependes completamente de parecer perfecto, indispensable o invulnerable. Cuando alguien descubre una debilidad tuya, no posee un arma absoluta, porque tú ya la conoces. Cuando alguien recuerda un error, no puede destruirte con él, porque ya lo has integrado. Cuando alguien intenta avergonzarte por algo que aceptaste y transformaste, sus palabras encuentran menos espacio para entrar. El cielo psicológico no consiste en no tener nada oculto, consiste en no vivir aterrorizado por lo que ocultas. Has mirado dentro, has visto contradicciones. Sabes que eres capaz de luz y sombra. Por eso ya no necesitas construir una inocencia falsa. La integración de la sombra también produce humildad. Sabes que puedes herir, equivocarte y proyectar. Esto te permite reparar sin sentirte completamente destruido por la culpa. La persona que necesita verse como absolutamente buena suele negar sus errores. La persona completa puede reconocerlos porque su identidad es más amplia que una acción. Esta humildad mejora tus relaciones. Ya no exiges perfección a los demás ni a ti. Pero tampoco utilizas la imperfección como excusa para la falta de responsabilidad. Comprendes que todos tenemos heridas y que cada persona sigue siendo responsable de cómo decide actuar con ellas. El hecho de que alguien haya sufrido no le concede el derecho de destruir. El hecho de que tú tengas miedo no te libera de cuidar cómo reaccionas. Comprender una causa no significa eliminar la responsabilidad. Esta distinción es esencial. Te permite sentir compasión sin convertirte en víctima permanente. Puedes ver el dolor detrás de una conducta y aún así decir que no aceptarás sus consecuencias en tu vida. La conciencia madura no necesita odiar para alejarse. Tampoco necesita negar el cariño para protegerse. Puede sostener la tristeza de una despedida y la certeza de que es necesaria. Tal vez antes permanecías porque pensabas que marcharte anulaba todo lo vivido. Ahora sabes que una relación puede haber sido real, importante y transformadora, y aún así, llegar a su final. El valor de una experiencia no depende de su duración eterna. Hay personas que llegan para acompañar una etapa, revelar una herida, despertar una cualidad o mostrar un límite. No todas están destinadas a caminar contigo hasta el final. Aferrarte a ellas después de que su función terminó puede convertir una enseñanza en una prisión. Jung veía la vida como un movimiento constante hacia una mayor totalidad. Cada encuentro puede activar una parte de tu psique. Algunas relaciones despiertan tu capacidad de amar. Otras revelan tu tendencia a abandonarte. Algunas te ayudan a crecer mediante el apoyo. Otras lo hacen mostrando con claridad lo que ya no puedes continuar aceptando. La conciencia no pregunta únicamente por qué esa persona te hizo daño. También pregunta qué parte de ti permaneció allí, qué necesidad estaba buscando satisfacción y qué verdad evitabas reconocer. Esta pregunta no te culpa, te devuelve poder. Mientras toda la explicación permanece fuera, solo puedes esperar que el mundo cambie. Cuando descubres tu participación inconsciente, aparece una posibilidad de elección. Tal vez no elegiste la herida, pero puedes elegir no construir tu vida alrededor de ella. No elegiste el abandono, pero puedes dejar de abandonarte. No elegiste el engaño, pero puedes aprender a no ignorar lo que ves. No elegiste ciertas pérdidas, pero puedes decidir cómo continuar relacionándote con la vida. Ese es el poder que nadie puede quitarte por completo. El poder de dar una respuesta consciente. No controlar los acontecimientos, sino elegir la postura interior desde la cual los atraviesas. Viktor Frankl expresó una idea semejante desde otra perspectiva, pero Jung también reconoció que el significado transforma la experiencia. Cuando encuentras un sentido que no glorifica el dolor, pero lo integra en una historia más amplia, el sufrimiento deja de ser únicamente una fuerza caótica. Puedes decir, esto me mostró dónde no estaba siendo fiel a mí. Me enseñó a reconocer un patrón. Me obligó a desarrollar una fuerza que antes permanecía dormida. No dices que agradeces haber sido herido. Dices que te niegas a permitir que la herida sea completamente inútil. Esta actitud no aparece inmediatamente. Al principio solo existe dolor. Y es importante permitirlo.
La prisa por encontrar una enseñanza puede convertirse en otra forma de evitar el duelo. No todo necesita ser comprendido en el momento exacto en que ocurre. A veces la conciencia llega después. Primero lloras, te confundes, te enfadas. Luego, con distancia, comienzas a ver conexiones. No debes obligarte a ser sabio mientras una parte de ti todavía está intentando respirar. La verdadera transformación respeta el ritmo de la psique. No exige que perdones antes de sentir. No te obliga a estar bien para incomodar menos a los demás. Te permite atravesar cada etapa sin convertirla en residencia permanente. La tristeza puede visitarte, pero no tiene que convertirse en tu identidad. La rabia puede protegerte, pero no debe gobernar toda tu vida. El miedo puede advertirte, pero no tiene que cerrar cada puerta. Cada emoción tiene una función y un límite. La conciencia escucha el mensaje y evita que el mensajero se convierta en rey. Cuando llegas a este punto, comprendes que ser fuerte no significa sentir menos. Significa poder sentir plenamente sin destruirte ni destruir a los demás. Significa permitir que una emoción se mueva a través de ti, en lugar de quedar atrapado dentro de ella durante años. Y así, lentamente, el pasado deja de ser un lugar al que regresas todos los días. Se convierte en memoria. Puede haber momentos en que algo lo despierte. Una fecha, una canción, un aroma o una frase. Sentirás una punzada, pero ya no será el mismo abismo. La herida recordará, pero tú también recordarás quién eres ahora. Recordarás todo lo que has atravesado desde entonces, las decisiones que tomaste, los límites que construiste y la relación que empezaste a formar contigo. Ese recuerdo de tu propia transformación acompaña el dolor. Ya no estás frente a él con las manos vacías. Tienes conciencia, tienes lenguaje, tienes experiencia y sobre todo, tienes tu propia presencia. Por eso nada puede herirte exactamente como antes. Porque antes el dolor llegaba y te encontraba completamente solo dentro de ti. Ahora cuando llega, tú ya estás allí.